Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de abril de 2025 y esto es La Contracrónica. La política exterior de los presidentes de Estados Unidos, al menos desde la época de George Bush, ha sido errática. Ha venido marcada por una falta de dirección clara tras el final de la Guerra Fría. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como primera potencia mundial. Su misión durante 4 décadas fue en esencia contrarrestar a la Unión Soviética y al bloque del Este. Con la disolución de la URSS en 1991, Estados Unidos quedó como única superpotencia, mientras que las nuevas repúblicas, las repúblicas exsoviéticas ya independizadas, enfrentaban dificultades económicas y políticas. En los años 90, la hegemonía estadounidense era indiscutible. El siglo XXI trajo nuevos problemas y desafíos con los atentados del 11 de septiembre, que provocaron una política exterior mucho más asertiva, con un George Bush que se metió en 2 guerras, una en Afganistán y la otra en Irak, que resultaron en un desastre. Obama trató de replegarse retirándose de Irak, pero no de Afganistán, y entre tanto, pues China y Rusia, la Rusia de Putin, ganaban poco a poco protagonismo. Ni Obama, ni Trump en su primer mandato, estoy hablando, ni Biden lograron definir un rol claro para Estados Unidos. Reaccionaban más que lideraban. La caótica retirada de Afganistán en 2021, negociada por Trump y ejecutada por Biden, simbolizó bien esta confusión. El segundo mandato de Trump, que se inició hace apenas 50 días, promete una ruptura radical con el pasado. Sus primeras acciones y declaraciones sugieren que lo que nos vamos a encontrar es una política exterior impredecible que inquieta al bloque occidental. Trump se ha rodeado de un círculo muy leal y completamente acrítico, lo que está ocasionando decisiones precipitadas y mal informadas. Esta falta de oposición interna, extendida tanto a congresistas como al movimiento MAGA, podría amplificar los impulsos naturales del presidente. En política internacional, el éxito depende de maximizar el número de aliados y minimizar el de enemigos, algo que Estados Unidos logró con mucho éxito en la posguerra y que ha conseguido mantener. Pero Trump ha adoptado un enfoque beligerante. Insulta y denigra a sus principales aliados, como Europa, Canadá y los países hispanoamericanos. Les ha amenazado con arrebatarles territorios, Groenlandia en el caso de Dinamarca y la zona del Canal en el caso de Panamá. Se ha enfrentado a Canadá y a México y está abandonando a su suerte a sus aliados europeos de la OTAN. Esto lo está combinando con una política comercial muy agresiva. Acaba de imponer aranceles altísimos a todo el mundo, a pesar de que desde distintas instancias le recomendaban evitar una guerra comercial. Esto ya ha provocado la mayor caída bursátil en 2 días en lo que llevamos de siglo, lo que ha avivado los temores de una recesión de alcance mundial. Los países afectados tratan ahora de reducir su dependencia de Estados Unidos. Algunos, como Japón o Corea del Sur o Taiwán, están tratando de buscarse la vida por su cuenta, lo que contradice el objetivo declarado de Trump de contener a China. Su nacionalismo genera resentimiento, lo que está provocando reacciones similares en otras partes del mundo. Por lo demás, desprecia las normas y las instituciones internacionales que históricamente han favorecido a su país. Cree que la imprevisibilidad beneficia de algún modo su posición negociadora, pero lo único que está consiguiendo es debilitar la credibilidad y la influencia de Estados Unidos en todo el mundo. La política exterior trumpista, en definitiva, está dañando a sus empresas, está fortaleciendo a sus rivales, alienando a sus aliados y desestabilizando la economía. Todo en poco más de mes y medio. Eso sí, lo peor podría estar por venir. La política exterior de los últimos presidentes de Estados Unidos no ha sido la mejor, precisamente. Desde tiempos de George Bush, y estamos hablando ya de 25 años, es una política exterior que da tumbos. Parece como si los Estados Unidos no terminasen de encontrar su sitio en este mundo en el que ellos son la primera potencia mundial, un mundo casi hecho a su medida desde el final de la Guerra Fría. Desde un punto de vista histórico, podríamos decir que esto puede tener su razón de ser. Estados Unidos se convirtió en la primera potencia mundial al acabar la Segunda Guerra Mundial, cuando ya el Reino Unido se retiró de escena o fue poco a poco retirándose de escena y fue desmantelando su imperio, y durante las siguientes 4 décadas solo tuvo que competir
contra la Unión Soviética, que nunca llegó a estar a su altura ni militar ni, por supuesto, económica. Nunca llegó a tener la misma influencia sobre el resto del mundo que tenía los Estados Unidos. Pero su razón de ser era esa misma. Era servir de contrapeso a la Unión Soviética y al bloque del Este. Estados Unidos era el campeón del mundo libre al que acudían buscando protección buena parte de los países del mundo. El bloque del Este, recordemos, tuvo épocas muy expansivas, como la década de los 50, por ejemplo, o la década de los 70. Bueno, de hecho, a principios de los años 80, en 1983 exactamente, aproximadamente un tercio de la humanidad vivía ya en repúblicas populares de partido único y de economía planificada. Estados Unidos significaba justo lo contrario que eso y se mostraba como el actor imprescindible y necesario en el panorama internacional que podía contrarrestar eso. De hecho, el único que podía hacerlo. Tenía, en una palabra, algo parecido a una misión. Y de mejor o peor manera la cumplió. De hecho, de mejor manera porque consiguió salir victorioso de aquella Guerra Fría. En el año 1985 llegó Gorbachev al poder en la Unión Soviética y a partir de ahí la cosa ya fue bastante rápida. En Estados Unidos lo que hizo fue facilitar la caída y la disolución de la Unión Soviética que se produjo en 1991. A partir de ese momento se encontraron como la única potencia mundial, la única superpotencia mundial al menos, la principal, por lo menos superpotencia digna de tal nombre. La Unión Soviética había dejado de existir, dejando su arsenal nuclear a la Federación Rusa, pero la Federación Rusa solo era una más de las 15 repúblicas soviéticas que habían conformado la Unión Soviética. Aparte de la Federación Rusa estaban otras 14 repúblicas, todas muy débiles en aquel entonces, todas muy pobres. Algunas, han pasado ya más de 30 años, pues han conseguido rehacerse. Algunas, como las bálticas, por ejemplo, se integraron de forma muy exitosa en Occidente y sin demasiados problemas. En torno al cambio de siglo ya estaban completamente integradas en Occidente. Otras, como las del centro de Asia, los famosos estanes, ya sabéis, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, mantuvieron su vínculo con la Federación Rusa, y luego otras, las más cercanas al continente europeo o dentro ya del mismo continente europeo, caso de Moldavia o de Ucrania o de Georgia o de Armenia, el Cáucaso es caso aparte, quedaron en un limbo muy incómodo, del que muchas de ellas todavía no han conseguido salir. Bueno, el caso de Ucrania yo creo que es bien conocido por todos. El hecho es que en aquella década, en la década de los 90, el poder de Estados Unidos era ya incontestable. Ya con el nuevo siglo, y a raíz de los atentados del 11 de septiembre, tanto en Nueva York como en Washington, en la Casa Blanca articularon una política exterior mucho más asertiva. Se metieron en dos avisperos, además lo hicieron seguido, y como tema de fondo, justificación de fondo, estaba los atentados del 11 de septiembre. Los dos avisperos pues eran el de Irak y el de Afganistán, o mejor dicho, por orden cronológico, primero el de Afganistán y luego el de Irak. En ambos el objetivo era un cambio de régimen, pero un cambio de régimen que no funcionó en ninguno de los dos casos. La llegada de Obama en el año 2009 parecía que iba a poner fin a aquello, pero no fue así, o por lo menos no fue así del todo. Puso fin, Obama, cierto es, a lo de Irak y aun con todas necesitó unos cuantos años, pero no puso fin a lo de Afganistán. Al contrario, Obama arrancó de nuevo la guerra en Afganistán, ya a partir del año 2010. Pero en aquel entonces ya muchas cosas habían cambiado, de hecho demasiadas cosas. China había emergido para el año 2010 como una superpotencia, por lo menos económica. Su influencia además se dejaba sentir en todo el mundo. La Rusia de Putin, que había mejorado sustancialmente su economía con respecto a las miserias que había padecido al caer la Unión Soviética, sí que trató de sacar pecho, aunque económicamente ni se acercaba y sigue sin acercarse como es natural a China, pero trataba de buscar su espacio bajo el sol. Obama, más que crearse problemas en materia exterior, podríamos decir que se los encontró, y a menudo no supo darles la respuesta adecuada. Algo similar le sucedió a Trump durante su primer mandato, y algo similar le sucedió a Biden también, que fueron, en los dos casos, a remolque de los acontecimientos.
y sin saber muy bien cuál era el papel que se esperaba que desempeñasen como primera potencia mundial. Bueno, la metáfora más ilustrativa de esto que os estoy contando fue, mejor dicho, la retirada confusa, precipitada y caótica de Afganistán en el mes de agosto del año 2021. Una retirada, por cierto, acordada por Trump el año anterior, en 2020, y que Biden llevó a término. Pues bien, parece que la segunda edición de Trump, este Trump 2.0, que tanto nos está dando que hablar, viene cargada de novedades, también en el ámbito, digamos, exterior, en materia exterior. Es de hecho, podríamos decir, a pesar de que, bueno, el mandato acaba de empezar, ya veremos cómo termina, podríamos decir que es una nueva política exterior en toda regla, que rompe por completo con la anterior e inaugura una nueva era. Trump lleva apenas 50 días en la Casa Blanca y solo conocemos, por ahora, las intenciones, las declaraciones, salpimentado todo por una serie de movimientos que no sabemos si tendrán o no continuidad, pero que son un tanto preocupantes, al menos para el bloque occidental, en el que hay que incluir no solo a Europa occidental, hay que incluir también a Canadá, Australia y a los aliados orientales, como es Japón, Corea del Sur y Taiwán. A la cabeza de ese bloque occidental se encuentra Estados Unidos. Muchos se preguntan, de un tiempo a esta parte, de muy poco tiempo a esta parte, se preguntan qué diablos está pasando. Simplemente, no lo entienden muy bien. ¿Qué ocurre dentro de la mente de Donald Trump y de su equipo de asesores más cercano? Se preguntan, por ejemplo, ¿por qué están haciendo esto? ¿Qué pretenden conseguir con ello? ¿Qué riesgos tendrá todo esto? Ninguna de las preguntas tiene una fácil respuesta. De hecho, ninguna de las preguntas tiene respuesta. La primera, el por qué lo están haciendo. Bueno, ya sabéis que la nueva administración estadounidense va cambiando de justificación en función de sus necesidades. Lo que pretende conseguir, ahí se han sido meridianos. Pero claro, meridianos en la consigna, meridianos en el mantra electoral. Quieren hacer de Estados Unidos grande otra vez. Pero bueno, eso entiendo que cualquier gobierno, cuando gobierna, siempre dice lo mismo. Lo dice hasta Nicolás Maduro. Recordemos cuando decía Chávez eso de Venezuela potencia y estaba el país en la ruina más absoluta. Todos dicen que lo hacen por el país. Y luego, respecto a los riesgos, pues bien, aquí tendríamos que especular muchísimo, aunque ciertas cosas ya se pueden ver, ciertas consecuencias. Para tratar de entenderlo, no de hacer adivinanzas ni nada, simplemente de entenderlo, debemos ir primero a la gente que rodea al presidente. Ese círculo es importante. ¿Por qué? Pues porque es el que más tiempo pasa con él. El que prepara los informes, que luego lee o no lee, pero el que le prepara los informes que seguramente él ha pedido antes. El que le susurra al oído si tiene oportunidad de hacerlo. El día tiene 24 horas para todos nosotros. También para el presidente de Estados Unidos. Por lo que tiene que contar necesariamente con gente que haga mucho trabajo por él. Y luego pues se encargue de dárselo digerido, con informes breves y concisos, en los que, bueno, pues le expliquen tal o cual cosa de la manera más sintética posible. Antes de dar un paso importante, una persona con responsabilidad siempre solicita un informe, en el que, bueno, se detallen en ese informe los pros, los contras, los riesgos, los beneficios. Esto no es privativo de Donald Trump, Esto lo hace cualquier persona importante, lo hace desde el director general de una empresa hasta el presidente de Estados Unidos. Por lo que sabemos, Donald Trump se ha rodeado en este mandato de gente ciegamente leal, dependientes por completo de él, y en algunos casos tipos moldeables y carentes de principios. Si te rodeas de una cámara de eco, pues solo escucharás tus propias palabras repetidas, de gente dándote la razón. La falta de oposición interna en lo más alto del poder siempre es peligrosa. Eso fue lo que provocó que Mao Zedong se metiese en el desastroso gran salto adelante de los años 60 que costó la vida a 40 millones de personas, o lo que hizo posible que Adolf Hitler le declarase la guerra al resto del mundo, abriéndose frentes por todas partes,
o que sacrificase el sexto ejército en Stalingrado en 1943, porque nadie se atrevía a llevarle la contraria, aunque aquello era completamente absurdo. Bueno, si nos venimos a momentos más recientes y no tan dramáticos, bueno, fue en definitiva esa falta de oposición interna la que vino a explicar que Bush invadiese Irak en 2003. Si quieres tomar malas decisiones, fíate solo de tu instinto y desprecia por sistema a los que te aconsejan lo contrario. Mejor aún, no los tengas ni cerca y rodéate de lacayos. Bien, eso es lo que parece que pulula ahora por el despacho Oval. Nadie contradice a Trump. Nadie le limita. Empezando por su círculo cercano. Continuando por los congresistas, los senadores, los representantes y terminando por el propio movimiento MAGA, que él considera que es toda la opinión pública de Estados Unidos. Que este movimiento, como bien sabemos, cada vez más parece una secta dispuesta a tragar con todo lo que dice su líder. La política internacional es por su propia naturaleza muy competitiva, porque es que hay muchos países en el mundo. Por lo que a los estados lo que les conviene es tener muchos socios. Y que de entre esos socios haya unos cuantos, además de socios, además sean amigos. Es decir, aliados, propiamente dicho. Y que además sean amigos de mucho tiempo, amigos antiguos. Luego, junto a eso, no hay que tener demasiados enemigos. En una palabra, que es algo parecido a la vida misma. Es bueno tener muchos socios, es decir, gente con la que te llevas bien, y además dentro de esa gente con la que te llevas bien es bueno tener unos cuantos amigos que sean muy cercanos y que estén dispuestos a dar la cara por ti y que te echen una mano si lo necesitas. Y también es bueno no tener demasiados enemigos. Algunos siempre vas a tener, es inevitable, pero limítalo mucho. Bueno, pues una política exterior exitosa es aquella que maximiza el apoyo que se recibe de otros y minimiza el número de oponentes a los que ha de enfrentarse el Estado en cuestión. En este caso, Estados Unidos ha tenido un éxito notable, gracias en buena medida a la geografía que lo mantiene aislado, es decir, no tiene disputas territoriales como sucedía con los estados europeos. La que tenía con México la despachó hace ya mucho tiempo, a mediados del siglo XIX, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. La que tenía con Canadá cuando se fijó, bueno, y no era ni Canadá todavía, con el Imperio Británico, quedó lista también en el siglo XIX, y ya no es como los problemas que hubo y que ha habido durante siglos en Europa por las lindes, por las fronteras. Eso no meterse, no hacer frontera con casi nadie o con solo dos países le ha ahorrado muchos problemas y le ha quitado muchos enemigos. Pero el hecho es que ha tenido muchos aliados muy fiables durante mucho tiempo, en distintas partes del mundo además. Y esto lo ha conseguido hacer de una manera mucho más efectiva que sus adversarios, desde luego, en su momento mucho más efectiva que Rusia y hasta el momento presente más efectiva que China. Un ingrediente fundamental de este éxito ha sido no actuar ni con excesiva agresividad ni con excesiva beligerancia, a pesar de disponer del ejército con diferencia más grande del mundo y más poderoso. Echemos un vistazo hacia atrás en la historia. Sabéis que la historia es maestra para prácticamente todo. La España de los Habsburgo, la Francia de Luis XIV o la de Napoleón, la Alemania del Kaiser, la Unión Soviética, la China maoísta. Bueno, más recientemente la Libia de Gaddafi, el Irak de Saddam Hussein. Todas mostraron, aparte de tener demasiados enemigos, mostraron un comportamiento belicoso y amenazante, que animó a sus vecinos y a sus rivales a unir sus fuerzas contra ellos. Todas las grandes potencias juegan duro en ocasiones, pero una gran potencia que sea inteligente cubre el puño de acero con un guante de seda, para no provocar una oposición innecesaria. En eso los británicos del siglo XIX fueron muy inteligentes. Todos les temían, pero ninguno les odiaba a muerte. Y el Imperio Británico, recordemos, terminó desmantelándose porque lo hicieron los británicos.
Los alemanes les declararon la guerra en el 14, de nuevo en el 39, pero no se cargó toda Europa contra ellos, como si había sucedido, por ejemplo, con Napoleón Bonaparte o con Luis XIV o con Felipe II. Trump no está actuando de esta manera. En 2 meses y medio, él y su gobierno han insultado de manera reiterada y constante a sus aliados más cercanos, que son los europeos, los canadienses y los hispanoamericanos. Bueno, amenazado con confiscar territorio de 2 de ellos, de Groenlandia, Dinamarca y la zona del Canal de Panamá. Ha provocado además peleas innecesarias, generalmente relativas o a los productos comerciales o a la inmigración con México, con Colombia, con Canadá, bueno, con otros países. Trump y Vance llevan 2 meses intimidando públicamente a todo aquel que les lleva la contraria. Bueno, la intimidación por antonomasia fue la del 28 de febrero en el despacho Oval, cuando actuaron como vulgares mafiosos. Bueno, siguen empeñados en que Ucrania ceda derechos mineros a cambio de un armisticio que Rusia se niega a firmar. Entre tanto, pues con mucho bombo y mucho platillo, han desmantelado, como bien sabemos, la agencia esta para el desarrollo internacional, el USAID. Se han retirado de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Han dejado, meridianamente claro que el gobierno de la mayor economía del mundo ya no está interesado en apoyar a los países en desarrollo. No se me ocurre, de verdad, mejor manera de hacer que China quede bien en comparación con esto. La semana pasada, Trump puso la guinda sobre el pastel, la que faltaba. Ignoró las reiteradas advertencias de economistas de todo el espectro político y de distintas partes del mundo que le decían que no declarase una guerra comercial. Bueno, pues lo ha hecho, y además a gran escala. Impuso una serie de aranceles, todos, como ya vimos aquí, extrañamente elaborados, a una lista larguísima de aliados, también de adversarios, pero algunos les grabó con menos que a sus aliados, algunos directamente ni aparecen, como fue el caso de Rusia. El veredicto de Wall Street sobre la decisión de Trump, bueno, pues fue instantáneo, ha sido instantáneo. Ha sido la mayor caída en la bolsa de 2 días creo que es de la historia de Estados Unidos o de lo que llevamos de siglo. Una cosa histórica que se recordará. Pasa a los anales de la bolsa. Entre tanto, pues, bien lo sabemos, ahora mismo están disparándose los pronósticos sobre una recesión inminente. Esta decisión, tan descabellada, tan enloquecida, no es una respuesta a una emergencia nacional, ni bien impuesta a Estados Unidos por otros. Está siendo una herida autoinfligida, que empobrecerá a millones de estadounidenses, aunque solo tengan una acción. Bueno, aunque no tengan ninguna, porque los fondos de pensiones también invierten en bolsa. Las consecuencias geopolíticas no serán menos importantes. Algunos estados ya por el mundo están tomando represalias arancelarias. El caso de China es el más claro. Bueno, en estos momentos están en el 104% los aranceles, lo que aumenta aún más el riesgo de una recesión mundial. Pero incluso los países que no contraataquen con represalias intentarán a partir de aquí reducir su dependencia del comercio con Estados Unidos y empezar a buscar acuerdos entre ellos sin contar con Estados Unidos. Y lo que ya carece por completo de sentido es la guerra comercial que le ha declarado a Japón, a Corea del Sur y a Taiwán. Esto contradice el deseo declarado de la administración Trump de competir con China, castigando a sus aliados que están más cerca de China. La guerra comercial la justifica sobre el amor a su país, es decir, el nacionalismo. A Trump le gusta presentarse como un nacionalista fervoroso, pero no parece advertir que otros países también tienen sentimientos nacionales muy fuertes. Cuando Trump menosprecia de manera sistemática a presidentes de otros países, cuando les amenaza con quedarse parte de su territorio, o incluso habla de incorporarles a la fuerza, pues genera un gran resentimiento nacionalista. Los políticos de estos países están descubriendo que enfrentarse a él les hace mucho más populares en casa. Bueno, el caso de Canadá es clarísimo.
La intimidación hacia los canadienses, ya sabéis, lo del 51 Estado, lo de que no debería existir, pues ha enfurecido a la mayor parte de canadienses. Bueno, han resucitado al Partido Liberal, que a este paso va a ganar las elecciones, cuando las tenía perdidas. Y todo porque Justin Trudeau, que ya se ha ido, bueno, y su sucesor, Mark Carney, han jugado a fondo además la carta del nacionalismo, con mucho éxito. Una consecuencia inmediata, pues es que una relación que era privilegiada se ha envenenado innecesariamente, la que había entre estadounidenses y canadienses. Respecto a lo de Europa, en fin, lo he hablado mucho aquí en la Contracrónica. Ha alienado a todos los aliados europeos, desde el Reino Unido hasta Polonia. Al presidente de Polonia no le dio ni 10 minutos. A la representante de política exterior de la Unión Europea es que no la recibió no ya Trump, ni siquiera el secretario de Estado. Y en fin, los ataques a Europa son continuos, lo pudimos ver con el Signal Gate la semana pasada. Esto, evidentemente, pues en Europa ha generado mucha inquietud y también mucho resentimiento. No sé, yo creo que se necesita un nivel notable de ineptitud para poner a un vecino amigo como Canadá en contra, pero Trump lo ha conseguido. O a vecinos que no son vecinos propiamente dichos, no son limítrofes, pero muy cercanos, como la mayor parte de los países europeos, algunos muy proestadounidenses, como el caso de Polonia. Algo similar le está ocurriendo con su desprecio sistemático por las normas. Las superpotencias saben que las normas e instituciones internacionales del momento les benefician, porque sobre esas reglas han construido su poderío. A esas reglas se acogen los actores menores en busca de previsibilidad. Las grandes potencias luego reescribirán o desafiarán esas mismas reglas cuando sea necesario, pero hacerlo con mucha frecuencia o de forma caprichosa obligará a los demás a buscar socios más fiables. Los estados, de hecho, que adquieren la reputación de ser infractores de esas normas, que sé yo, Irán, Corea del Norte, Irak, el Irak de Hussein, se les considera peligrosos y evidentemente se les margina y se les contiene. Trump parece no entender nada de esto. Cree que las instituciones y normas internacionales son simplemente restricciones molestas al poder estadounidense. Cree que la imprevisibilidad desequilibra a otros estados y maximiza su influencia. No se da cuenta que las instituciones que configuran las relaciones entre los países se diseñaron principalmente con los intereses estadounidenses en mente. Vivimos en el mundo que se dibujó a grandes rasgos después de la Segunda Guerra Mundial, de la que Estados Unidos salió vencedor. El gran vencedor. Romper las reglas o retirarse de organizaciones internacionales facilita que otros países las reescriban a su favor. Además, ser impredecible perjudica los negocios. Las empresas no pueden tomar decisiones de inversión bien fundadas, adecuadas, si el parecer de la Casa Blanca cambia de la noche a la mañana. Si te ganas la fama de poco confiable, luego cuesta mucho quitarte esa mala fama. Eso le sucede a las personas y también a los países. Nadie presta un céntimo al gobierno cubano porque no sabe que no lo va a recuperar. Nadie se fía de Vladimir Putin porque se sabe que va a prometer una cosa y hará la contraria. Estados Unidos siempre ha sido un actor fiable, siempre, a lo largo de toda su historia. Incluso cuando todavía no era el actor hegemónico. Convertirse en un estado poco de fiar, traicionero, va contra el fondo mismo de su poder e influencia. En el mundo contemporáneo, el poder económico, las capacidades militares, el bienestar de la población dependen ante todo del conocimiento. La ventaja científica y tecnológica que tiene Estados Unidos es una de las principales razones por las que ha sido la economía más fuerte del mundo durante décadas y por la que su poderío militar es tan formidable a pesar de que no es el país más poblado del mundo. La necesidad de un sistema de investigación sólido, explica por qué China lleva años invirtiendo millones y millones de dólares en este sector y ha creado un número tan grande de universidades, organizaciones de investigación, todo al máximo nivel. Es que Estados Unidos, en definitiva, debe de seguir fomentando el conocimiento y atrayendo talento y cerebros, si quiere seguir en el primer puesto. ¿Pero qué está haciendo Trump? Pues, aparte de nombrar
agentes sin conocimientos científicos en puestos importantes del gobierno, efectivamente me refiero a Robert Kennedy, ha declarado la temporada de caza contra instituciones que han impulsado la creación de conocimiento y el progreso científico en Estados Unidos. No es ya los ataques que realiza continuamente contra universidades como Columbia o Harvard o Princeton o Brown. Es que su gobierno también ha clausurado el Centro Internacional Woodrow Wilson, está purgando el Departamento de Salud, está vaciando la Fundación Nacional de Ciencias y ha amenazado con retener miles de millones de dólares en fondos para investigación médica. ¿El resultado? Pues el resultado es que se están cerrando programas de investigación científica y se están recortando los programas de doctorado, lo que significa que el país tendrá menos investigadores cualificados en áreas importantes en un futuro. Los científicos extranjeros pues buscarán otros destinos. Y la capacidad de Estados Unidos para atraer a las mentes más brillantes para que estudien y trabajen allí será mucho menor. De hecho, es probable que algunos científicos y residentes ya en Estados Unidos vuelvan a su país o emigren a otro país, donde su trabajo pues aún recibirá apoyo y respeto. Bueno, esto impacta directamente en la economía, pero también en la imagen exterior que proyecta el país, que pasa de ser atractivo y ejemplar a ser desagradable y desleal. Sobre estos mimbres no se puede construir grandeza alguna. Pero lo que les quede de eso mismo, de grandeza, pues será destruido. Es algo en lo que coincide prácticamente pues cualquier observador bien informado. Estar a la cabeza del mundo implica una serie de responsabilidades, que cualquier potencia las conoce. Y que Trump ha confundido no ya con obligaciones, sino con cargas odiosas, de las que se quiere desprender, sin que esto le suponga coste alguno. La reputación de Estados Unidos o reputación internacional, que está cimentada sobre ideales y forjada durante 2 siglos, es la mayor marca geopolítica jamás creada. Bueno, podríamos estar presenciando la destrucción de una marca histórica. En fin, el tiempo, no mucho, la verdad, se encargará de ponerle en su sitio. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Javier, un contraescucha asturiano, que nos habla de los aranceles de Trump. Concretamente, nos cuenta una anécdota de su asesor comercial, de Peter Navarro. Hola Fernando, un saludo para ti y para todos los contraescuchas. A raíz de toda esta locura de los aranceles de Trump, me gustaría compartir una historia curiosa sobre su principal asesor comercial, Peter Navarro. La historia no es nueva, data del primer mandato de Trump y no sé si llegaste a tratarla en la contracrónica, pero me parece que ejemplifica muy bien el tipo de personas que rodean al presidente. La cuestión es que durante la primera campaña presidencial de Trump, este le pidió a su yerno que encontrara un asesor comercial en función de un batiburrillo de ideas sobre lo que Trump creía que tenía que ser el comercio mundial y bueno, al final lo que hizo Jared Kushner, su yerno, fue buscar en Amazon libros hasta encontrar con uno que le llamó la atención, titulado Death by China. Según dicen las malas lenguas, no solo necesito leer la sinopsis, no hizo mucha más investigación para contactar con su autor y contratarlo como asesor. El autor no era otro que Peter Navarro, que, bueno, al igual que Trump, es un firme defensor de los aranceles, lleva años asegurando que son la clave para el crecimiento económico de Estados Unidos como nunca se ha visto. Y bueno, lo curioso es que para apoyar sus ideas, Navarro citaba con frecuencia en sus libros, incluido este de Death by China, a un experto llamado Ron Vara. Este hombre era un supuesto doctorando en economía en Harvard y de hecho, durante el primer mandato de Trump, en plena imposición de aranceles a China, circuló por Washington un memorándum firmado por Ron Vara defendiendo, bueno, el uso de los aranceles y de hecho que tendrían que ir más allá y demás. La cuestión es que este Ron Vara resulta que nunca existió. Era un experto ficticio. Estaba formado por un anagrama del apellido de Navarro y fue creado por él mismo para apoyar sus ideas. Él se defendió diciendo que era una broma interna, pero bueno, en fin.
al final lo que tenemos es un experto inventado que sirve, que es lo que utilizaba de base para justificar sus políticas. Y bueno, una de las políticas más agresivas de Trump en su primer mandato, que fue los aranceles a China. El hombre también tiene otras polémicas, también respecto a los sucesos del 6 de enero en el Capitolio, en las que defendió fervientemente a Trump y también aseguró que aquellas elecciones fueron robadas. En fin, al final lo que tenemos es que, a pesar de todo este historial, o quizás precisamente por ese historial, ha vuelto en este segundo mandato de Trump y es quien tenemos capitaneando lo que, bueno, en mi opinión es una estúpida guerra arancelaria. La anécdota sí que la conocía, Javier, pero nunca la había comentado en la contra. Creo haberos hablado sobre otra anécdota de este tipo que leí, que es realmente curiosa y muy ilustrativa. Al parecer, durante el primer mandato de Trump se pasaba el día elaborando informes en el que reclamaba más y más proteccionismo sobre tal o cual producto. Como no podía entregárselos a veces en persona a Trump, pues se los dejaba a sus secretarias o, si podía, se los deslizaba en el despacho Oval, en el escritorio Resolute, para que les echase un vistazo cuando se reunía con él. Bueno, pues al parecer el entonces director del Consejo Económico Nacional, un tipo llamado Gary Cohn, se las veía y se las deseaba para interceptar esos mismos informes y hacerlos desaparecer, para que nunca llegasen a manos de Trump. Bueno, esto lo contó el mismo Cohn un tiempo después, cuando ya estaba fuera. Los informes, lógicamente, estaban llenos de disparates proteccionistas, y como Trump es de lo último que oye, y además tiene propensión al proteccionismo, pues Cohn temía que se los tomase en serio y que eso se convirtiese en una orden ejecutiva. Luego, respecto a Navarro, en fin, estos días se está haciendo muy famoso, porque se pasa el día a la televisión, defendiendo los aranceles. Bueno, se ha enfrentado incluso con Elon Musk, al que ayer llamó imbécil, porque el otro había dicho horas antes que empresas como Tesla no convienen a Estados Unidos, porque fabrican sus componentes fuera del país. Bueno, Navarro es un personaje tremendamente tóxico. Es profesor universitario, ya retirado, porque tiene 75 años, entre otras cosas, pero durante un tiempo se sacó un sobresueldo como autor de libros de economía para todos los públicos, eso sí, no tiene una sola obra académica, en el que estaban entre estos casi todos relacionados con China, eso sí, entre ellos estaba este del que nos has hablado, Death by China, Muerte por China, que es de 2011, pero años antes había escrito otro titulado The Coming China Wars, es decir, las próximas guerras que tendremos con China. Vamos, que vive obsesionado con este tema, y con la edad, pues claro, le ha ido a peor. La cuestión es que este tipo, Navarro, era demócrata, apoyó a Obama y a Hillary Clinton, y en los años 90 se presentó incluso en la Cámara de Representantes por un distrito de California por el Partido Demócrata, de lo cual no consiguió el escaño, pero vamos, ya nos viene a decir algo. Bueno, fue demócrata registrado hasta que se incorporó al equipo de Trump, en 2017 como consejero de comercio. Consiguió el puesto, como bien nos has contado, porque Trump necesitaba a alguien que fuese tan proteccionista como él, pero que lo tuviese bien estudiado el tema. Le hizo el encargo a Jared Kushner, a su yerno, y nada, este buscó, como bien has dicho, libros en Amazon y dio con los de Peter Navarro y se los recomendó a Trump. El otro encantado, porque claro, eso coincidió con su jubilación. La cuestión es que luego lees a Navarro y ves que todas sus teorías sobre los aranceles son exactamente las mismas que defiende Trump, y además por los mismos motivos. Prácticas comerciales desleales, es la letanía de siempre, que manipulación cambiaria, deslocalización, etc. Es Navarro el que tiene perfectamente teorizado todo esto de reindustrializar Estados Unidos, repatriar las cadenas de suministro, acabar con los acuerdos de libre comercio, eliminar de raíz los déficits comerciales. En una palabra, que Navarro ha dado a Trump justo lo que él quería. Argumentos, por resumirlo mucho, para hacer algo que él quería hacer. En el tema comercial, más que Trumponomics, deberíamos hablar de Navarronomics. Bien, seguimos con Jaime, que está en Holanda y que nos habla de pensiones, concretamente de cómo el gobierno trata de mantener vivo un sistema que está de por sí condenado. La nota de voz que nos envía Jaime es larga, pero es muy interesante. Muy buenos días, Fernando. Primero, muchas gracias por el programa y la verdad que es un placer levantarse casi todos los días escuchando noticias contigo. Y bueno, hoy tengo que hablar del tema de las pensiones porque la AIREF ha publicado su informe del gasto en pensiones de este año y en él se explica que en el año 2050
se espera que el porcentaje sobre el PIB de gasto en pensiones sea del 14,6%, por debajo del 15% que tenemos como regla en la ley. Y en ese mismo informe, la AIREF también explica que este dato del 14,6% pues es simplemente una creación estadística porque el gobierno ha cambiado las reglas de cálculo de este número antes de la publicación del informe. Y en vez de ser del 14,6%, la AIREF ha publicado una segunda opinión en la que explica que es el 16,1% de gasto en pensiones sobre el porcentaje del PIB en el año 2050. Claro, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que no hay ninguna voluntad política para tratar el problema que nos deja a los jóvenes en una situación muchísimo peor que la que tenían nuestros padres. Porque simplemente están tapando una situación que es insostenible. Y claro, a mí me da muchísima envidia ver cómo se trata este tema en Holanda, que es donde estoy estudiando, donde ya tienen un sistema de pensiones excelente y aún siguen reformándolo para mejorarlo y no como lo hacemos nosotros, digamos. Hay tantas diferencias entre ambos sistemas que, sobre todo desde el punto de vista de las generaciones, jóvenes y mayores, que pues es necesario, yo creo, que comentarlos y que opinéis sobre ellos. En España, pues, el sistema español probablemente todo el mundo conoce, es un sistema público de reparto y a mí me gusta mucho más el término en inglés, que lo llaman pay as you go. Si lo traduces literalmente, esto es pagar según vas, y yo creo que ejemplifica un poco más la naturaleza improvisada del sistema de pensiones español. En este sistema, pues simplemente los trabajadores actuales pagan a los pensionistas, o simplificando, las generaciones jóvenes pagan a las generaciones mayores. La cotización que te quitan esta semana, pues probablemente la próxima semana vaya a pagar las pensiones a tus padres. Y pues como tal, pues es un sistema inherentemente injusto e insostenible a largo plazo. Y de inicio, porque la primera generación ha recibido sin haber nada a cambio. Pero no solo eso, sino que, sobre todo, porque para que el sistema sea justo en sentido actuarial, o sea, es decir, que las contribuciones sean iguales a los beneficios por generación, es necesario que las cohortes o el número de personas que hay en cada generación sean iguales. Y si esto no ocurre, pues por lo menos que aumente la productividad, con ello los salarios, y si entendemos contribuciones como pues, porcentaje del salario, al menos se quedan constantes. El problema es que, pues ya le conocemos, y es el problema el problema es la demografía. La gente vive más tiempo, pero sobre todo la tasa de natalidad está por debajo de la tasa de reemplazo. Y cada generación es más pequeña que la anterior. Si asumimos que la productividad laboral, como ha ocurrido desde la crisis del 2010, no aumenta, pues cada generación pagará más que la generación anterior. Y sobre todo, si ocurre como ha ocurrido hasta ahora, que las pensiones no solo no se han mantenido constantes con respecto al salario medio, sino que han aumentado las pensiones. ¿Entendéis? Supongo mi cabreo cuando llaman a las subidas de pensiones acuerdo de igualdad intergeneracional. Es que es orwelliano. Y ni qué decir tiene que además los pagos que esperamos recibir en el futuro pues es una promesa que hacen políticos y como tal pues es irreal. Aquí en Holanda la situación es distinta, es un sistema más justo, transparente y además a prueba de cambios demográficos. Y tiene 3 pilares que se complementan entre sí. El primero es un sistema similar al nuestro, el primer pilar de reparto, el segundo es un sistema capitalizado, el pilar de capitalizado, y el tercero para los trabajadores de cuenta ajena, digamos. En el primero, los pensionistas reciben una compensación que es igual para todos. El único requisito es haber trabajado un número mínimo de años en el país. De entrada, resuelve el problema de la pobreza en los jubilados porque es universal. Es para todos igual. Y
La contraparte es que es un sistema de reparto, con lo cual es redistributivo entre generaciones, igual que el español, pero infinitamente más barato, porque es un porcentaje del salario mínimo y está ligado a la esperanza de vida por ley. Esto último, de que esté ligado a la esperanza de vida por ley, es muy importante porque el aumento de la esperanza de vida ya no afecta a la sostenibilidad del sistema. Por cada año que aumenta la esperanza de vida, se aumenta la edad de jubilación en 2 tercios de año. El segundo sistema, o el segundo pilar, es un sistema capitalizado, donde los trabajadores aportan a fondos de pensiones y es obligatorio aportar a estos fondos de pensiones. Con el nuevo sistema que han reformado recientemente los holandeses, pues cada empleado tiene una cuenta en el fondo con sus contribuciones y por tanto los beneficios que recibirá en el futuro en forma de pensión está en función de aquello que ha aportado, sin necesidad de confiar en que las generaciones futuras vayan a pagar tu pensión. Además, para aquellos que no confían en el sistema capitalista, los fondos de pensiones están fuertemente regulados para que las inversiones sean seguras y, además, que el ratio de solvencia pues siempre esté por encima del 100%. El tercer pilar está destinado a los trabajadores por cuenta propia, que no tienen obligación de contribuir, como los trabajadores por cuenta ajena, y además pues permite que adecúen como quieren invertir, contribuir a su plan de pensiones de la manera que ellos prefieran, en el momento que ellos lo necesiten, con total flexibilidad. Pues como vemos, en este sistema, que tiene unas reglas claras, que es transparente, está claramente definido cuáles son las contribuciones, cuáles son los beneficios que va a tener el pensionista en el futuro, pues son transparentes, son sostenibles a largo plazo y sobre todo son justos entre generaciones, o al menos más justos que lo que tenemos en España. Y sobre todo son resilientes a la transición demográfica. Claro, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para cambiar el sistema en España y tener algo más parecido a lo que tiene Holanda? ¿O acaso si es posible tener un sistema así en España, o si es posible transicionar de un sistema de reparto a un sistema capitalizado? Pues ahí queda la pregunta y perdón por extenderme y muchas gracias. Adiós. Hacer previsiones con el sistema de pensiones español es un poco un brindis al sol, Jaime, porque de aquí a 2050, bueno, faltan 25 años y en los que aún pasarán muchas cosas. Una de ellas es previsible, que la población estará mucho más envejecida que ahora. Ese año se estarán jubilando los nacidos ya a principios de los 80. Luego, todas las generaciones de los 60-70 estarán retirados ya y cobrando una pensión. Estaremos, que yo pertenezco a la generación, a una generación nacida en los 70. Eso con el sistema actual será muy difícil, a no ser que, pues eso, que metas una gran cantidad de gente en la parte de abajo de la pirámide o la economía crezca a tasas descomunales. Por lo demás, lo has explicado todo con tanta precisión y de tan buena manera que no puedo añadir nada más sin repetir lo que has dicho. Respecto a lo que podemos hacer en España, pues a ver, mi opinión personal es que no podemos hacer nada salvo decir que el rey está desnudo, que es lo que yo procuro recordar siempre. Cuando llegue el momento cambiarán el sistema, lo harán precipitadamente y seguramente sacrificando una generación, que es muy probable que sea la mía. Bien, seguimos con Carlos, que ha visto el vídeo que hice el otro día en Valencia, en la Brompton Junction, y nos hace una reflexión sobre el ciclismo urbano. Pues muy buenas a todos, en especial a ti, Fernando. Te mandaba este audio en referencia al vídeo que has subido con Andrea en Valencia y esa meca de la Brompton. Yo soy usuario de bicicleta plegable desde hace muchísimos años. Bueno, soy usuario de bicicleta, no me acuerdo. Yo creo que como todos, desde el día en que nuestro padre nos dio aquel empujón, nos soltó y nos creímos los dueños del mundo porque conseguimos alcanzar un poder adulto, que era el de conducirnos por la vida más rápido que andando, y que no lo hemos soltado y mantenemos esa ingenuidad y esa pasión que solamente tienen los niños cuando se suben a bicicleta. He pasado por diferentes modelos de bicicleta, evidentemente tengo 53 años y he tocado menos carretera, que lo respeto muchísimo. He tocado de todo, urbana y sobre todo montaña. Vivo en una zona de montaña, en Navacerrada,
y me dedico a hacer enduro cuando se podía y descenso. De hecho, abandoné la bicicleta de montaña porque son tantas las veces que me he roto los huesos que no quería dejar que la bicicleta acabase con mi vida. El caso es que desde hace muchísimos años soy usuario de bicicleta plegable, en mi caso una Dahon. Considero que es una buena marca. No es, podríamos decir, una marca como es Brompton. Evidentemente es que Brompton solo hay una, pero es una marca magnífica, estupenda. He conseguido introducir en este lado luminoso del ciclismo urbano a mi familia, sobre todo a mi mujer, que era un vector bastante difícil y no se baja de la bicicleta. ¿Por qué te mando este audio? ¿Por qué te cuento esta historia? Pues porque creo que hay muchos seguidores, hay muchas personas que día a día te escuchamos cuando vamos al trabajo y nos toca ir en coche. Y yo creo que nos falta, o les falta, porque a mí no me falta desde luego, el hecho de meter una bicicleta plegable en un maletero, o en el autobús, o en el metro, desplegarla y hacer los últimos kilómetros, las últimas millas, ¿no? Que dicen en los angloparlantes, en bicicleta. Y luego el retorno igual. 2, 3, 4 kilómetros hasta coger el coche. A veces solamente la excusa de llevo una bicicleta detrás es suficiente como para aparcar el coche en otro barrio, fuera de las zonas incluso SER, en las ciudades como Madrid o Barcelona o cualquier otra gran ciudad que tenga un servicio de estacionamiento regulado, y hacer ese trayecto hasta el trabajo en bicicleta. Es suficiente para que no solamente te sientas a nivel corporal mucho mejor, sino a nivel incluso psicológico. Montar en bicicleta todos los días te permite pegarte contigo mismo, vas pensando en tus propias historias, en tus mejoras, vas gritándole a tu jefe cuando no le tienes delante, porque la bicicleta también te permite eso, y tu jefe no te oye, pero tú te desahogas, y, y es un pequeño, incluso momento filosófico, ¿no? De reencuentro con uno mismo, con ese pasado de niño que coge una cuesta abajo y siente el aire en la cara, ¿no? Eso lo dicen muchos moteros, pero es también mucho más de ciclistas, creo. Agradecerte Fernando, a ti, ese guiño que haces por el ciclismo urbano. Ese ciclismo urbano que por favor no lo confundamos de verdad con historias que nos intentan llevar hacia lados oscuros de la política, ni muchísimo menos. Queremos, qué tontería, pues sí, qué tontería, efectivamente, pero ese activismo político que todo lo mezcla y todo lo pudre, incluso lo ha intentado con el ciclismo urbano. ¡Qué estupidez! Pues a todos, a los de un lado, a los de otro, los que no tienen ni siquiera lados, como somos muchos de nosotros que no tenemos ni siquiera lados, que somos permeables para mucho, de verdad, subirse a una bicicleta, pedalear, últimos kilómetros al trabajo en bici o para ir a comprar el pan o para lo que sea. Y es que lo vais a notar. De nuevo, gracias Fernando, gracias a todos contra escuchas y a seguir. Bueno, Carlos, es que pocos placeres hay mayores en la vida que un paseo en bicicleta. Yo hay pocas cosas que recuerdo de mi primera infancia y una de ellas es el día que aprendí a montar en bicicleta. Vamos, que cierro los ojos y lo puedo ver. Me puedo ver allí en aquella acera al lado de unos setos pedaleando con 5 o 6 años que tenía yo. Debí experimentar tal felicidad y plenitud que todavía me acuerdo. Y fíjate si han pasado años. Desde entonces nunca he dejado de montar en bicicleta. Las he tenido de todos los tipos y de todos los tamaños. También llegué a tener una de montaña, pero me duró poco esa, ¿eh? Mi idea era andar por la casa de campo y, bueno, y dármelas de aventurero, pero hasta que un día por la zona de la Fuente de la Teja, creo que era, no muy lejos de la vía del tren, pues se me cruzó una culebra. Así que me dije, no, yo por aquí no vuelvo jamás, vamos, yo esto está lleno de animales salvajes, y así que no volví, me volví a la bici urbana, porque es lo que realmente me gusta. De niño y adolescente hice mucha carretera, porque mi padre era muy aficionado, nos subíamos los puertos de la sierra. Recuerdo perfectamente subir la Morcuera y luego bajar hasta Miraflores por esa carreterilla que hay. Bajaba muerto de hambre. Pero vamos, a mí lo que me gusta es recorrer las ciudades en bici. He recorrido todas las que he podido. Y cuando llego a una ciudad en la que nunca he estado, lo primero que pienso es, a ver, ¿esto dónde yo puedo encontrar una bicicleta para conocerla más a fondo? El problema con la bici es que se ha politizado. Hace 20 años tú decías que ibas en bici por Madrid y lo más que te decían era pues que tenías mucho valor, nada más.
Hoy te dicen que eres progre y no sé qué de la Agenda 2030. Es decir, que algo tan inocente como una bicicleta la han convertido en un arma arrojadiza política. Si hablas a favor de la bicicleta, pues parece que tienes que ser de izquierdas. Y si hablas en contra, tienes que ser de derechas. Y no, caray, la bicicleta puede ser un medio de transporte, puede ser algo para hacer deporte, o un juguete infantil incluso, pero no sabe de política. Yo la empleo para lo primero, esencialmente, para ir de un sitio a otro. Y ya de paso, pues hago lo segundo, por supuesto, porque aunque no quieras, haces deporte porque te tienes que mover. Pero es que para mí también es un juguete, en tanto que disfruto mucho con ella. Cuando la gente me pregunta si es posible andar por Madrid en bicicleta como medio de transporte, les digo que sí, que naturalmente. Que si sus movimientos van a circunscribirse a la almendra central, sin ninguna duda. Pero que lo mejor es que sea de pedaleo asistido, porque la ciudad es grande y está llena de cuestas. A la mayor parte de sitios, de hecho, llegas antes y aparcas en la puerta, o bueno, como es mi caso, pues la metes dentro o la pliegas. Pero bueno, en fin, ya el tema lo hemos tratado aquí en alguna ocasión. La bici no tiene la culpa de que los políticos de izquierda primero y luego como reacción los de derecha la hayan tomado como arma arrojadiza política. La bicicleta no es ni de izquierdas ni de derechas. Es un medio de transporte, un juguete o un aparato estupendo para hacer deporte. Y en sus tres variedades se disfruta muchísimo. No es pedir, además, que haya lugares por los que se pueda circular en bicicleta por la ciudad, tampoco es ser un peligroso izquierdista. Es decir, que bueno, que tiene que haber espacio para todos, para peatones, para vehículos a motor y para vehículos esto que llaman ahora de movilidad personal, que puede ser la bicicleta o puede ser un patinete. Vamos, creo que cabemos todos, por lo menos en las calles anchas. Y ya para terminar, ya no quiero seguir con este tema, del que he hablado muchas veces, me habéis pedido en este vídeo que algunos que hice en Valencia, vamos, que vaya a ver a Héctor del Inglés. El Inglés es una tienda de Brompton que hay en la calle de María, que está en mi barrio, y que es la mejor de Madrid con diferencia. Bueno, pues nada, he ido a ver a Héctor y le he comentado lo del vídeo. Así que le pareció bien, así que un día de estos lo grabo. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de Putin y sus pocas ganas de firmar un armisticio en Ucrania. A Vladimiro le vienen con una propuesta de paz que delata el fin del apoyo occidental firme, inequívoco y unánime a Ucrania. Para alguien que ha tenido a su ejército en fuga, a columnas de mercenarios hacia Moscú y al rublo bailando en un alambre, la nueva música invita a una cocción lenta, no a prisas e inmediateces. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, ya sabéis, 9 de abril, mañana 10, y estaré aquí de regreso. Hasta mañana.